La planta Promarina S.A. está ubicada en la desembocadura del río Caimito. El muelle forma parte inicial de nuestro proceso, en donde están ubicados los 3 sistemas de absorbentes para descargar el pescado que traen las motonaves. Para que los barcos puedan pegar al muelle, es necesario que se espere la subida de la marea, aprovechando a la vez la desembocadura del río Caimito que entra al mar para facilitar la entrada de los barcos pesqueros. Nuestra planta posee 3 sistemas de bombas absorbentes con capacidad para descargar 100 toneladas de pescado por hora cada sistema, haciendo un total de 300 toneladas por hora entre los 3 sistemas. Las instalaciones de la planta se encuentran a orillas del mar. Tenemos una flota de 15 motonaves que posee cada una la capacidad de 130 a 150 toneladas de pescado en bodega. Para realizar la descarga del pescado que llega en la bodega de los barcos, se inundan las bodegas con agua de mar a una relación de un volumen de agua por 1 de pescado. Luego este pescado es transportado a la planta por medio de bombas absorbentes. Luego de ser transportado por los absorbentes, el pescado llega a los petates drenadores, cuya función es separar el agua del pescado, o sea, drenar el agua del pescado, y así el pescado como materia prima de nuestro proceso llega a las tinas de almacenamiento libre de agua. La materia prima o pescado se pesa y posteriormente es llevada a las tinas de almacenaje que tienen la capacidad de almacenar cerca de 900 toneladas de pescado. El agua que se drenó antes del pesaje es llevada hacia los trommel, mallas rotativas que poseen miles de orificios de 1 milímetro. Este proceso se encarga de recuperar los sólidos que están en suspensión, escamas o partículas pequeñas de pescado. Son recuperados en estas mallas y el agua finalmente pasa a las tinas de sedimentación o norias. Los sólidos vuelven nuevamente a las tinas de pescado por medio de sinfines transportadores. El agua de descarga sin sólidos suspendidos, ya en la tina de sedimentación, se le aplica un sistema de microburbujas de aire, lo que hace que el aceite flote más rápidamente y se separe de 2 fases, la fase de aceite y la fase de agua. Este aceite es separado del agua mediante un proceso con bombas, decantadores y centrífugas y al final es utilizado como combustible alterno para el funcionamiento de las calderas en planta. Actualmente tenemos patente para la captura de 2 especies de pescado, el arenque y la anchoveta. El área de pesca abarca desde todo el Golfo de Panamá, desde la península de Azuero hasta Taimatí en la provincia de Darién. La operación de pesca es monitoreada por entidades del ARAP, la cual realiza desde los meses de abril hasta octubre. Los barcos utilizados son propiedad de la empresa, la que actualmente posee el equipo necesario para construirlas y repararlas en nuestro propio astillero. Volviendo al punto del proceso, luego de la descarga de la materia prima en las tinas de almacenajes, estas poseen unos sinfines transportadores que tienen el objetivo de transportar el pescado lentamente y alimentar la planta de procesos para la producción de harina y aceite de pescado. El pescado es transportado por sinfines transportadores para dar inicio al proceso de cocción del pescado. El mismo sube a través de bandas o chapaletas a los cocinadores. Durante todo el proceso, el pescado sigue drenándose con el fin de eliminarle la mayor cantidad de agua. Nuestra planta es capaz de procesar entre 70 y 80 toneladas de pescado por hora. El pescado es cocido con vapor indirecto a una presión de vapor de 25 a 45 libras. La estadía o residencia del pescado dentro de los cocinadores es de aproximadamente 15 minutos. El porcentaje de humedad en esta parte del proceso es del 65% aproximadamente. Dentro de los cocinadores, el pescado va avanzando, ya que son transportadores inmensos y el pescado va recibiendo el vapor indirecto por medio de camisas de vapor que lo va cocinando. Luego de cocido, el pescado es prensado y sale de las prensas en forma de torta o cake de prensa. El objetivo del prensado es separar la fase líquida, agua y aceite contenido en el pescado de la fase sólida del pescado, la carne. Por un lado de la prensa sale la parte sólida del proceso o carne del pescado y por otra parte sale la fase líquida del proceso que lleva aceite, sólidos disueltos
sólidos en suspensión y gran porcentaje de agua. En este punto, el pescado sale con un porcentaje de humedad de 45%. La fase líquida es llevada por conductos donde es calentada alrededor de 95 grados centígrados. Luego es pasado por unos decantadores que separan todos los sólidos en suspensión que aún pueda llevar el agua. Luego pasa a las centrífugas, que es donde se separa el aceite del agua. El aceite, posteriormente, es pasado por unas pulidoras y luego almacenado como aceite de pescado comercial. El agua que se separa en las centrífugas no es desechada, ya que es rico en proteínas hidrosolubles. Esta agua es procesada en la planta de soluble de pescado, la misma se evapora y se concentra hasta lograr un porcentaje de 40% de grados Boumes, grado de viscosidad, dando como resultado un producto llamado soluble de pescado o concentrado de agua de cola, que se agrega nuevamente a la fase sólida en la etapa de secado del proceso. Este soluble es tan importante para el proceso por su aporte nutricional y proteínico y de rendimiento que si no se le agrega a la harina de pescado, la producción de harina de pescado en esta planta no fuese rentable. La planta de soluble de pescado de tipo película descendente funciona utilizando como energía todos los gases generados de los procesos de secado. Estos son concentrados y llevados a la planta para obtener el soluble de pescado. Estos gases son los responsables de generar el olor a pescado en el ambiente, así que parte de ellos se consumen en la planta de soluble y los que quedan antes de emitirlos a la atmósfera son lavados varias veces utilizando agua de mar en un sistema lavador de gases, reduciendo grandemente los olores ambientales. El valor nutricional de la harina depende del tipo de pescado que se procesa y de las condiciones físicas con las que llega a la planta. El valor de la proteína de la sardina llega de 58 a 60% y el arenque puede alcanzar hasta los 66% de proteína. La venta del producto final, harina de pescado, se vende basado en su valor nutricional, es decir, por su punto de proteína. A mayor punto de proteína, el valor económico es mayor. Todo nuestro proceso es monitoreado minuciosamente bajo estrictas medidas de calidad y seguridad mediante un centro de control digital donde se examinan todas las partes del proceso y se controlan los valores mediante el plan HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control. El plan HACCP es ley de la República, exigido para toda industria alimenticia y es un plan científico para elaborar un alimento, disminuyendo los peligros que pongan en riesgo la seguridad del producto final, manteniendo todo tipo de proceso bajo control y dentro de parámetros establecidos. La base del plan HACCP es la sanidad, higiene y programas de buenas prácticas de manufactura. Para poder exportar, la planta tiene que ser auditada y certificada por autoridades nacionales y certificadoras internacionales. Continuando con el proceso de prensado, donde separamos la fase sólida de la líquida, la fase sólida pasa a una etapa de secado. El secado se compone de varias etapas con el fin de ir deshidratando y disminuyendo cada vez más el contenido de agua. La primera etapa consiste en pasar a un secador tipo rotadisco, en donde logramos reducir a un 35% de humedad. La segunda etapa logra el 20% de humedad. Y en la etapa final llegamos a un 8 a 10% de humedad. Para el proceso de secado tenemos dos tipos de secadores, a fuego directo, rotatubos y rotadiscos que son a vapor indirecto. En la planta de producción se mezclan ambos tipos de secados. Hay que resaltar que en el secado por fuego directo, el fuego nunca hace contacto directo con el producto, ya que el proceso emplea un extractor que succiona el calor de la llama, generando un flujo de aire caliente que finalmente es el que realiza el secado de la harina de pescado, que en esta etapa se le llama scrap. Luego la harina, previamente secada, es transportada por sistemas transportadores tipo sin fin, lo que hace que la mezcla se suelte tomando cada vez más el aspecto de la harina final. Luego de que la harina ha pasado por todos estos procesos de secado y está deshidratada a un 8% de humedad, pasa una faja transportadora que cruza por un conducto que la lleva a la sección de molienda. Ahí pasa por un recuperador de impurezas que separa todo lo que es peligro físico
como trapos, plásticos, vidrios, metales, madera, entre otros, que puedan afectar la calidad y la seguridad del producto final. Luego, en la etapa final, pasa a los molinos, en donde se pulveriza o se muele para cumplir con las exigencias de los clientes. Posterior a la molienda, al producto se le agrega un antioxidante a razón de 750 partes por millón y algunos clientes solicitan la adición de bactericidas, mezcla de ácidos orgánicos. El antioxidante tiene el fin de evitar que el aceite que queda en la harina se oxide y pueda generar un recalentamiento de la harina y afecte su calidad y seguridad durante almacenaje. Luego, ya la harina de pescado pasa a la sección de empacado, pesaje, etiquetado, estibado y se almacena. La ensacadora automática tiene la capacidad de empacar 12 sacos por minuto en cantidades de 50 kilos cada uno, como medida utilizada en los países a los que exportamos. Antes del sellado de la bolsa, se verifica que cumpla con el peso adecuado y se etiqueta cumpliendo con las normas de etiquetado nacional. Luego, la bolsa está lista para ser sellada por costura y estibada sobre tarimas de madera en nuestros depósitos en cantidades de 25 sacos por tarima. El Departamento de Control de Calidad ha intervenido en el monitoreo del producto en cada etapa del proceso para mantenerlo bajo control y en equilibrio operacional. Finalmente, en el punto del ensecado, toma muestras de harina de pescado para realizarle los análisis físicos, químicos y microbiológicos. Los análisis químicos incluyen porcentajes de proteína, grasa, humedad, ceniza, porcentaje de sal, arena, acidez de la grasa que queda en la harina. En la parte microbiológica se hace la prueba de presencia o ausencia de salmonela y en la parte física se analiza texturas o granulometría y todos los análisis se llevan a una software donde se clasifica según la calidad de la harina y la distribución en los depósitos para su posterior despacho. El área de despacho realiza el despacho de pedidos a nivel local o para el extranjero. Es el Departamento de Control de Calidad el encargado de asignar, según las exigencias del cliente y la calidad de la harina, los embarques o despachos. Exportamos alrededor de 15 países en el mundo, producto que es utilizado para la preparación de alimentos balanceados para el consumo animal. Países como Inglaterra, Alemania, España, China, Japón, Indonesia, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, El Salvador, entre otros.